Nos encontramos para trabajar el día de hoy con cuarto año de secundaria en la asignatura de razonamiento verbal, con el tema que aparece en tu libro en la página 181. Como se titula, reforzamiento y debilitamiento de un argumento. O como lo encuentras ahí, reforzar y debilitar un argumento. ¿Qué entendemos por reforzar? Ya tienes una idea, ¿verdad? Igual que debilitar. Si nosotros ponemos en práctica la palabra reforzamiento, es decir, asegurar algo más, ¿verdad? Fortalecer con ideas, con argumentos, ¿no? Con pruebas. Y debilitar, es decir, ir escarbando, poner tu idea en forma o presentarla en forma enclenque, algo que no tiene coherencia o algo que de repente no tiene fundamento, ¿verdad? Muy bien, pero vamos a ver de qué manera nos presenta el tema el día de hoy estas dos palabras. Yo te pregunto, ¿alguna vez has trabajado ya estos temas o este tema? De repente sí, no nos acordamos, o de repente no, o de repente es algo nuevo para nosotros. Bien, vamos a estudiarlo entonces para luego resolver los ejercicios que a continuación el libro nos va a presentar, ¿sí? Ok, a ver, dice, observemos lo siguiente. A ver, veamos que se complete, ¿sí? Ahí el robotcito lo está ejecutando. Correcto. Muy bien. Postura del autor. Aquí hay dos palabras que en el tema anterior ya hemos trabajado. Tesis y argumentos. Luego dice, razones o pruebas que sustentan lo expuesto por el autor. 1. Reforzamiento. 2. Debilitamiento. ¿Qué es reforzamiento? Es contribuir en la validación de la postura del autor. Es decir, reforzar, ¿no? Con acciones, con hechos, con muestras, con pruebas. Y debilitamiento contribuye en la refutación a la postura del autor, es decir, ideas enclenques, algo que no es de repente coherente o firme o seguro para la idea del autor. Bien, cuando hablamos de tesis, nosotros nos referimos a la postura, es decir, a favor o en contra del tema tratado. Por ejemplo, de qué nos quiere convencer el autor o qué opinión tiene el autor del texto sobre el tema. Y cuando hablamos sobre el argumento, se refiere a las razones que sustentan o ejemplifican o prueban la tesis del autor. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver. Una postura puede ser reforzada o debilitada con nuevos argumentos, aunque no todos ellos refuerzan o debilitan a un mismo nivel. Unos lo hacen más, mientras que otros menos. Es decir, podemos también establecer aquí un orden en los argumentos de acuerdo con el grado de reforzamiento o debilitación de la tesis. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, la opinión. Luego, la opinión argumentada, el hecho y estudios científicos. Lo que convalida o lo que nos hace menor validez, relatividad validez, válido y mayor validez, ¿sí? Es decir, ir de menos o de algo firme o algo pues de una manera pues no tan fundamentado, no tan fuerte, hacia algo más, ¿no? Hacia lo más fuerte que es el estudio científico o la mayor validez, ¿sí? Eso lo vamos a ver a continuación con los ejercicios. Ejemplos, tenemos, miren, para ti exactamente. Yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. Los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer fortuna en el menor tiempo posible. Muchas veces la posición defendida por uno o varios argumentos aparece opuesta a otro punto de vista, que también esgrime los propios. A partir del ejemplo anterior, veamos el siguiente texto. Aquí yo he resumido, he sacado algo débil del texto, ¿sí? Ahora lo presento algo fuerte. Yo no necesito ir a la universidad. Se trata de perder 5 años de mi vida o más estudiando. Las personas dicen que es para capacitarse más, pero yo conozco muchos universitarios que están pateando latas. Lo que manda en el mundo es el dinero, no el conocimiento. También se dice que te dan más formación, más nivel,
pero los conocimientos universitarios no tienen la más mínima utilidad práctica. ¿Qué más? A ver. ¿De qué me sirve estudiar cursos como filosofía o historia? Lo que debo saber lo puedo aprender de frente en el mundo, en la vida. Quiero poner un negocio para hacer plata en el menor tiempo posible y no perder tiempo estudiando para ser el empleado de alguien. Seguimos. Analizamos, dice. El autor está defendiendo una posición con la que asumo no estarás de acuerdo, ¿verdad? Pues de lo contrario no estarías aquí. Pero no solo dice lo que quiere, sino que lo sostiene con argumentos. Es decir, ideas o visiones que se pueden observar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Es verdad, cuántos profesionales universitarios quizá no están realizando o desarrollando su carrera, su profesión, pero que se encuentran en nuestra sociedad, en nuestro mundo, como dice el dicho popular, pateando latas o quizás desenvolviéndose en otro campo, mas no en el que fueron preparados durante años. ¿Qué más dice? El que una persona argumente bien una posición no implica que tenga toda la razón ni que tú tengas que estar de acuerdo. Por ejemplo, ¿qué debilidades puedes encontrar en el argumento que hemos presentado? Una, por ejemplo, el desánimo a los jóvenes de hoy. Que el estudiar 5 años en la universidad, pues es perder el tiempo, viene una carrera más técnica, pues mira, la carrera de medicina, y si la universidad hace mucha huelga, ¿cuántos años te demorarás? O sea, toda tu juventud se perderá. Pero no piensas en lo positivo de esa carrera. ¿Sí? Una carrera, un cartón universitario tiene un peso, el que tú no te imaginas. Y dependiendo de las universidades, la puerta se abre para poder tú ejercer tu carrera. Es verdad que son pocas las oportunidades que se le dan a los nuevos, a los recientes. ¿Por qué? Porque no tienen la experiencia. Pero también hay centros de trabajos que le dan oportunidades y le gustan trabajar con gente joven, porque tienen toda la energía, porque tienen toda esa capacidad de innovar, sea cual sea tu carrera. ¿No? Exacto. Imagínate pues ser todo un universitario. Ya ese perfil o ese nombre ya merece o ya te da o te ofrece un respeto, una admiración. ¿Por quién? Por muchas personas que quizá no han tenido la oportunidad de llegar a donde tú has llegado. Personas adultas que son, pues, ante sus ojos tú, admirados por ellos y respetados también. ¿Sí? A diferencia de un joven que está todo el día ahí, malgastando su tiempo, su vida, vagando, por decirlo así, ¿no? De una manera ocioso, con malos pensamientos, tratando de conquistar a señoritas o a jovencitas sin nada que ofrecerle luego en la vida. Entonces, de esta manera, pues, esas ideas, ¿no?, son las que debilitarían, sobre todo, el tiempo que perderás al estar en una universidad. Esa idea debilita el argumento. Pero otra que la fortalece es que, pasando ese tiempo, llegas a ser una persona admirada. Ah, profesor, o sea que si yo no estudio no soy admirado. Sí, por tus buenas acciones, pero qué mejor complementarla con una buena carrera, en una buena universidad. No estoy dejando de lado ni menospreciando las carreras técnicas, son muy buenas. Tengo seres, familiares, amistades, exalumnos que de una u otra manera han terminado carrera técnica y que hoy se encuentran trabajando en otros países o en grandes empresas. Pero dentro de ese proceso te lleva a complementar, a capacitarte más o a terminar una carrera para que ese cartón, ¿no?, ese título pese un poco más. Y sí, el hecho que ya hayas terminado una profesión o una carrera no quiere decir de que te vas a quedar estancado ahí. Pues no, vas a tener que seguir estudiando para superarte cada vez más y más. Algo que quizá pues no funciona en algunos que tienen una idea, un pensamiento mediocre. Y recuerda, tanto el hombre como la mujer tienen el mismo derecho a estudiar y a ser profesional en la vida. Y eso te hace ser independiente, no dependiente de alguien. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. A ver.
Las preguntas más frecuentes suelen ser de tres tipos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el punto de vista o la postura del autor? 1. ¿Es compatible con el argumento central del texto? 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría el argumento anterior? O 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones reforzaría el argumento anterior? ¿Verdad? Muy bien, de acuerdo a ello nosotros ya hemos entendido qué es debilitar o qué es fortalecer, ¿no? Reforzar, perdón, un argumento. Ya sean las ideas un poco enclenque o los ejemplos de nuestra vida diaria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, continuamos. A ver. Aprendemos, dice. Para reforzar o debilitar un argumento, en principio, debemos seguir estos pasos. Para obtener el tema de que trata el texto, para poder realizar una tesis. ¿Qué sostiene la lectura acerca del tema? O para fortalecer un argumento o debilitarlo. ¿Cómo sostiene la lectura su tesis? Se trata de algún diálogo. Considera cada uno de los textos de manera independiente. Muy bien. Seguimos. Reforzar o debilitar un argumento. Dice, una opinión debilita o refuerza, pero muy poco. Un hecho debilita o refuerza más que cualquier opinión. Un estudio científico debilita o refuerza más que un hecho simple. Por otro lado, una afirmación argumentada debilita o refuerza más que una afirmación simple. Es verdad. Una afirmación argumentada, ya sea a través de texto, de imágenes, de lo que sea, va a fortalecer más un argumento. ¿Sí? Ok, bien. ¿Qué es lo que hacemos ahora? En tu libro vas a encontrar ejercicios en la página número 183. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar, no todos, sino algunos, porque son textos, ¿verdad? También tienes que ya demostrar aquí lo que hemos venido aprendiendo durante toda esta temporada, ¿sí? A ver, dice, resolviendo en clase. Pero primero vamos a mostrar cuál era un ejemplo. De Hamlet. ¿Ser o no ser? He aquí el problema. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir, dormir no más y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Shakespeare. Pregunta 1. ¿Cuál es la intención del autor? A. Reflexionar sobre el destino del hombre. B. Desestimar el destino del hombre. C. Atacar el destino del hombre con razones. D. Determinar si es mejor confrontar el destino o seguir sus leyes. O E. Determinar si es mejor desafiar el destino que suicidarse. Yo pienso que es la D. Y así lo dice también la respuesta. ¿Por qué? Porque Hamlet reflexiona sobre luchar contra el destino o ser sometido por él. Al momento de decir ser o no ser. Es decir, ¿lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Pero no puedes vivir en esa encrucijada. Siempre tienes que llegar a tomar una decisión. ¿Te gustó una chica? Lo has demostrado, ¿no? En el lenguaje criollo. ¿Me declaro o no me declaro? Pero no estar ahí vacilando en esa idea. ¿Quieres ser un profesional? Entonces, dos cosas. ¿Estudias o no estudias? ¿Verdad? Exacto. Y todo va de la mano con el buen comportamiento, la buena disciplina y el ejemplo de un buen ciudadano. ¿Sí? Ok. En la segunda pregunta dice, ¿en qué se basa el argumento del personaje? A. El destino del hombre es incierto, por ello es difícil actuar en contra o a favor de él. Pareciera, ¿verdad? B. Si se debe confrontar la pregunta de actuar o no frente al destino, puesto que una tercera opción sería el no decir el suicidio. Puede ser. Nadie sabe cuándo va a morir, por ello es mejor determinarlo uno mismo con el suicidio. No sería lo correcto, ¿verdad? Si el sueño de la muerte es como el sueño de la vida, en que se tiene voluntad y capacidad de acción o no. O al reflexionar sobre la vida perdemos el tiempo actuando, se construyen las grandes empresas. Bien, el dilema es que Hamlet se basa en aceptar el destino o hacerlo frente. Entonces aquí la respuesta sería la B. Si se debe confrontar la pregunta de actuar o no frente al destino, puesto que una tercera opción sería
el no decir el suicidio, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos que ser concisos, claros, tenemos que ser coherentes con nuestras decisiones, con nuestras ideas, no podemos vacilar. ¿Y de qué manera nos vamos formando buenos ciudadanos, buenos hijos? Teniendo los ejemplos positivos, ¿no? Teniendo esas ideas fuertes, no débiles, y los ejemplos de nuestros padres, ¿verdad? Ellos cuando tratan de tomar una decisión, ¿vacilan acaso? ¿No? Te castigan o te castigan, ¿verdad? Y eso se da cuando nos portamos demasiado mal, ¿verdad? Exacto. ¿Acaso papá vacila en levantarnos el castigo? No. Si te dice un mes, un mes. Aunque mamá está que le ruega, aunque mamá te hace el bajo o es tu cómplice escapándote, pero papá, él está bien creído de que pues se respeta su toma de decisión y que pues tú cumples con el castigo, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer los textos que se encuentran aquí en Resolviendo en Clase. No todos, como te he dicho, vamos a resolver algunos que luego tú completas el resto, ¿sí? Dice, texto 1. Si la policía no nos puede defender de la delincuencia, es obvio que tenemos que hacerlo nosotros mismos. Por eso, la facultad de portar armas con licencia debería ser tomada como un derecho elemental más. Es cierto que la violencia no es lo deseable, pero si vives en una sociedad violenta, tienes derecho a sobrevivir y la ley debe consagrar eso. Estamos hablando de una inseguridad ciudadana, ¿verdad? Porque no podemos combatir arma con arma, violencia con violencia, porque eso pues no debilitaría, sino reforzaría más el mal vivir, ¿verdad? Y se llegaría a esto que le dicen venganza. Y si te vengarías tú de lo que hizo él de lo que te hiciste, entonces nunca se acabaría con el problema. Correcto. Dice, el tema abordado en el texto es, ¿cuál? La inseguridad ciudadana, ¿verdad? Sí, yo lo pienso así. Si tú tienes otra idea, lo plasmas, pero es la inseguridad ciudadana. 2. La tesis del autor es, si hablamos de tesis, decimos que es la postura, es a favor o en contra del tema tratado. Por ejemplo, ¿de qué nos quiere convencer el autor? A. Yo he puesto, debemos de hacer justicia nosotros mismos. Es lo que nos quiere convencer el autor en este texto. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen de que pues el conseguir o el comprar un arma sería lo más factible. ¿Para qué? Para de esa manera pues nosotros mismos darnos seguridad y que se tome como una licencia o como un derecho elemental, dice, ¿no? Como un derecho elemental más. Pero no pensamos en que pues obviamente eso reforzaría un poco más, ¿no? En este caso pues la delincuencia. Mira lo que está ocurriendo hoy en día. Estamos viviendo sí un proceso obviamente de pandemia, pero eso desató también a la delincuencia. No acá, bueno, no he escuchado todavía fuertemente acá, pero dicen que sí. Pero las noticias que vemos a día, personas que son pues muertas, asaltadas, solo por un celular, ¿no? O por cualquier otro objeto. ¿Crees que es justo que una persona muera o le quiten la vida por un objeto? ¿Crees tú? Entonces, pues, ¿de qué manera? Si ya el gobierno, si el Estado, si el Congreso, si el ministro, quien sea, no nos brinda la seguridad, ¿qué hacemos? Entonces, lo que quiere el autor a través de su tesis es convencernos, en este texto número 1, de que debemos de hacer justicia con nuestras propias manos, es decir, por nosotros mismos, ¿verdad? Muy bien, aunque ya cabe aclarar de que pues al hacer justicia nosotros mismos con violencia, demandaría o llevaría a que se fortalezca más la violencia. Bien, pregunta número 2 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones refleja mejor el argumento central del texto anterior? A. La violencia es la mejor forma de defenderse de la violencia. B. El derecho a portar armas ayudaría a disminuir la violencia en la sociedad. C. Si una sociedad carece de orden, la violencia se hace accesible a un dispensable. D. El problema en sí no son las armas, sino la legalidad de su posesión. Y E. El derecho más elemental de la persona humana es el derecho a la supervivencia.
¿Cuál crees tú que es la respuesta? Yo he marcado la E. El derecho más elemental de la persona humana es el derecho a la supervivencia. 3. ¿Cuál de las siguientes premisas debilitaría mejor la argumentación anterior? Debilitarle es decir, pues que suene algo enclenque, es decir, que no tenga una fuerza para poder hacer el texto coherente. Dice, en los países donde se facilita el derecho a portar armas, la delincuencia ha aumentado en lugar de disminuir. La legalización de la tenencia de armas permitiría controlar mejor su posesión y comercialización. La posesión de armas no solo da la capacidad de defenderse, sino la de atacar sin razón justificada. Si no se controla a quienes pueden poseer legítimamente un arma y usarla, es imposible regular su utilización legal. Y si respondemos a la violencia con más violencia, perdemos nuestra superioridad moral frente al que nos está atacando y nos rebajamos a su nivel. ¿Cuál crees tú que es la idea o es la alternativa o la premisa que debilitaría el argumento? Yo pienso que es la B. La legalización de la tenencia de armas permitiría controlar mejor su posesión y comercialización. Es verdad. Si nosotros de una otra manera tenemos el permiso para portar o para comprar o conseguir un arma, es verdad que quizás nos vamos a sentir más seguros, pero imagínense aquellos que no están psicológicamente capacitados para poder de una otra manera llevar o poseer un arma. Sería todo un caos, ¿verdad? Siguiente. ¿Cuál de las siguientes proposiciones fortalecería mejor el argumento central de la lectura? A. La única manera de combatir contra un arma de fuego es con otra de igual o mayor poder. B. La prohibición de las armas solo pone en desventaja a las víctimas, pues los delincuentes siempre consiguen las armas que quieren. C. Las armas de la policía no tienen el poder de fuego necesario para oponerse al armamento que los criminales consiguen en el mercado negro. D. El Perú siempre ha sido violento y las armas circulan por doquier, así que la situación no va a empeorar porque haya algún arma disponible más. Y E. La gente solo se controla bajo amenaza. Si todos tienen armas y todos les temen, nadie se atreverá a usarlas. ¿Cuál crees tú que es la proposición que fortalece mejor el argumento central de la lectura? Yo pienso que es la D. El Perú siempre ha sido violento y las armas circulan por doquier. Así que la situación no va a empeorar porque haya algunas armas disponibles más. Es verdad, hemos escuchado noticias de aquellas personas o jóvenes que de una otra manera, pues papá tiene un arma en casa y ellos pues la han llevado con intención de mostrar o creyendo que es un juguete o que son inofensivas, que han terminado en crímenes, ¿verdad? En matanza, en asesinato del mejor amigo, del compañero o del vecino o el enamorado. ¿Sí? Ok. Texto número 2. Ah, y aquí la respuesta es la D para mí. En la 4 es la D. Texto número 2. Viene una historia viene un texto con historiador número 1 y historiador número 2. El historiador número 1 nos dice: el imperio incaico fue, a todas luces, un estado perfecto en el cual se cumplió la tan mentada utopía. Lamentablemente, como lo bueno se acaba, los españoles trajeron su cultura y nos implantaron una religión sin pies ni cabeza. Ellos terminaron con nuestro imperio perfecto. Historiador número 2. El imperio incaico estuvo en realidad lejos de ser un estado ideal, ya que además de que la utopía no existe, hubo serios problemas organizativos e ideológicos. Es cierto que los españoles cometieron abusos, pero no se puede negar a nuestra actual identidad. Muy bien. El tema abordado en el texto es, ya sabemos, el imperio incaico, ¿verdad? Porque nos habla acerca de nuestro pasado. El punto de discrepancia es nuestro verdadero o nuestra verdadera identidad. ¿Cómo hubiera sido si no hubieran llegado los españoles? Seríamos una raza original, ¿no? Pero con la llegada de ellos también hay algo. No hubiéramos conocido la religión católica, o quizás vestiríamos diferente, o nuestro alimento sería, o nuestra forma de curarnos de una forma o de una manera distinta, y adoraríamos todo el tiempo al sol como nuestro Dios supremo, ¿verdad? O tendríamos más contacto con las cosas de la naturaleza. Entonces, pues bien,
¿Cuál es mi tema o el tema abordado en el texto? El imperio incaico. B. El punto de discrepancia, ¿cuál es? Nuestra verdadera identidad. El argumento principal del historiador 1, ¿cuál es? Fuimos un estado perfecto antes de la llegada de los españoles. Escribe. Fuimos un estado perfecto antes de la llegada de los españoles. El argumento principal del historiador 2 es que estuvimos muy lejos de ser un estado ideal. Que estuvimos muy lejos de ser un estado ideal. Muy bien. En la 7, ¿qué opción debilitaría lo dicho por el historiador 1? A. Los reinos sometidos por los incas sufrieron graves injusticias debido a su gobierno. B. Los españoles destruyeron parcialmente el imperio inca. C. La utopía no es posible en cualquier circunstancia o época. D. El imperio inca solo duró un siglo. Y E. 15 años bastaron para que los españoles destruyeran el imperio inca. ¿Cuál es la alternativa que tiene la respuesta? La A. Los reinos sometidos por los incas sufrieron graves injusticias debido a su gobierno. Eso debilitaría el argumento. Muy bien. Después de haber desarrollado estos textos, ahora conociendo y haber desarrollado en la clase anterior acerca de lo que es la tesis y el argumento, vas a tener eso en cuenta para desarrollar los demás ejercicios. El texto número 3, el texto número 4, ¿sí? Muy bien. De esta manera, así como lo hemos hecho, tú también lee y pues analiza cada una de las alternativas, teniendo en cuenta que para obtener el tema lo hacemos a través de la pregunta de qué trata el texto y la idea principal que se dice del tema. Recordando que la tesis es postura a favor o en contra del tema. Y lo sabemos de la manera, a través de la pregunta, de qué nos quiere convencer el autor. Mientras que el argumento es razonar, ¿no? Son razones que sustentan, ejemplifican o prueban la tesis del texto, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a leer reforzando lo aprendido y practicando en casa. Desde la página número 186 hasta la 190, ¿sí? Una vez que lees ya los textos, lees también las alternativas o complementas las preguntas o las interrogantes que te piden ahí y de esa manera estás marcando la respuesta o escribiendo la respuesta, ¿sí? Ya sabes cuál es el proceso. Una vez que lo desarrollas, le tomas foto, lo envías a mi correo y yo lo estoy revisando. Pero quiero decirte algo y pedirte, por favor, estás demorándote en mandar tus tareas, ¿sí? Tienes dos medios, el correo o mi WhatsApp. Por favor, aquellos que lo hacen a través de mi WhatsApp, continúa por medio de él porque ya solo tengo ese grupito. Y si lo estás haciendo por el correo, sigue haciendo por el correo. No me cambies, no me varíes, por favor. ¿Por qué? Porque más o menos ya sé quiénes son los que envían por mi WhatsApp, ¿sí? Así que gracias. Te pido por favor que no demores mucho en mandar tus tareas, que no se acumulen, porque si no el problema va a ser para mí al momento de colocarte la nota. Hay otros que hasta ahorita no me están mandando ninguna tarea. Eso te lo digo, te lo pido por favor. No hagas que de repente la próxima clase mencione tu nombre, tu apellido y esto va a quedar grabado. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Que tengas buen día. Gracias por prestarme la atención, ¿no? Y nos vemos en la próxima. A portarse bien.